En esta primera lección veremos el contenido del balance general de la empresa. ¿A qué se refiere el balance general de la empresa? Por definición, el balance general muestra los bienes que una empresa posee y la forma como están financiados entre acreedores y accionistas. Esos bienes que la empresa posee y que tienen un valor económico se denominan activos. Es lo que conocemos con el nombre de los activos de la empresa. Y esos activos están financiados, una parte por acreedores financieros, proveedores, y otra parte por los accionistas. La parte que financian los acreedores se denominan los pasivos y la parte que financian los accionistas se denomina el patrimonio. Se supone que los activos tienen que ser iguales a la suma entre los pasivos y el patrimonio. Es lo que se denomina la igualdad de la ecuación contable. Este estado financiero también se denomina estado de situación financiera. Cada uno de estos componentes del balance general, a su vez, tienen desagregaciones. Veamos, por ejemplo, los activos se clasifican en dos grandes categorías: activos corrientes y activos no corrientes. Por definición, los activos corrientes son aquellos que la empresa espera liquidar, convertir en efectivo en un lapso no mayor de un año. Los activos no corrientes son activos que la empresa espera mantener por un lapso mayor. Los pasivos, igualmente, se desagregan entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes, y el criterio es exactamente el mismo que acabamos de mencionar para los activos. Los pasivos corrientes son pasivos que se vencen, tienen vencimiento en un lapso menor de un año, y los pasivos no corrientes, que también se denominan pasivos de largo plazo, son aquellos que tienen vencimiento superior a un año. Los pasivos corrientes también se les dice pasivos de corto plazo. El patrimonio, en general, se descompone en dos grandes categorías: el capital aportado por los socios y las utilidades que se van obteniendo en la empresa a través del tiempo. Hay otras complejidades adicionales relacionadas con el patrimonio que implica la presencia de otras cuentas, pero por ahora entendámoslo así. El patrimonio está compuesto en general por el capital aportado por los accionistas y las utilidades que se obtienen periodo tras periodo. Esas utilidades retenidas se denominan así porque son utilidades que se han obtenido en el tiempo, en años anteriores, en periodos anteriores, pero que los accionistas todavía no han tomado la decisión de distribuírselas, de repartírselas bajo la forma de dividendos. Vamos a ver ahora las cuentas más comunes que nos podemos encontrar en cada uno de estos bloques. En la acción corriente, las cuentas más comunes son la cuenta de efectivo, el dinero que la empresa tiene en el banco, o en caja, podría estar en dinero en efectivo. Las cuentas por cobrar, los anticipos de impuestos, porque en muchos países las empresas anticipan los impuestos de renta antes de que se termine el año. A medida que se van llevando las operaciones, también se le denomina retención en la fuente. Los inventarios de mercancías, de materias primas, de productos en proceso, de productos terminados. Los diferidos de corto plazo, que son gastos que la empresa paga por anticipado y que tiene una característica, y es que en cualquier momento, si la empresa renuncia a ese gasto, obtendría la devolución de una parte del desembolso que realizó. Por ejemplo, si le toma una póliza de seguros que tiene un vencimiento de un año, pero si la empresa a los 6 meses cancela la póliza, tiene el derecho a recuperar un saldo que le debería retornar la compañía de seguros. O sea que los diferidos se consideran como activos en la medida en que sean recuperables en cualquier momento en el que la empresa renuncie a continuar con ese
con ese gasto, digámoslo así. Los activos no corrientes tienen tres grandes clasificaciones. La primera son los activos fijos, que a su vez son tangibles o intangibles. Los tangibles son básicamente lo que se denomina la propiedad, planta y equipo, maquinaria, vehículos, edificios, terrenos. Y los intangibles toman la forma de derechos, licencias, como cuando, por ejemplo, la empresa paga unos derechos para explotar una marca de ropa, por ejemplo. Ese pago es un activo intangible que la empresa puede diferir en el tiempo, excepto que lo haya adquirido por tiempo indefinido, de por vida, como podríamos decirlo. Puede haber diferidos de largo plazo, inversiones que la empresa va confrontando contra los ingresos de varios años. Es el caso, por ejemplo, de inversiones diferidas, como inversiones en investigación y desarrollo, que se espera que produzcan beneficios por un determinado lapso. Entonces la empresa, eh, año tras año, va llevando parte de ese diferido y lo va confrontando contra los ingresos operacionales o las ventas. Y también puede haber cuentas por cobrar de largo plazo. Pensemos en empresas que venden eh, electrodomésticos, automóviles, motocicletas y dan plazos de más de un año. Pues esas cuentas son cuentas que se denominan cuentas por cobrar de largo plazo. En los pasivos corrientes, las cuentas que vemos con mayor frecuencia son las obligaciones financieras de corto plazo, las obligaciones con bancos que causan intereses, las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios, los demás costos y gastos por pagar que la empresa tiene con otros proveedores de bienes y servicios igualmente. Por ejemplo, los servicios públicos, las cuentas con diferentes contratistas, contratistas de vigilancia, contratistas de tecnología de información. Los impuestos por pagar, pues a medida que la empresa va obteniendo utilidades, pues mes a mes debe ir causando el impuesto a cargo por concepto de renta con el Estado. Las obligaciones laborales, principalmente por prestaciones sociales que se causan a favor de los trabajadores y que la empresa debe depositar, ya sea en fondos de pensiones o en entidades de prestadoras de salud cada cierto tiempo. Los pasivos de largo plazo, o los pasivos no corrientes, muestran principalmente dos cuentas. La primera es la de las obligaciones bancarias o las obligaciones financieras de largo plazo, es decir, aquellas que se vencen a más de un año, y eventualmente cualquier otra cuenta por pagar que la empresa tenga a largo plazo, como podrían ser cuentas con proveedores de maquinaria y equipo que le dan financiación directa a la empresa a varios años. Entonces, la empresa debe registrar que le debe a ciertos proveedores unas cuentas que se vencen en un lapso mayor de un año. En el patrimonio, la cuenta de capital de los accionistas puede tener una cuenta adicional que se denomina superávit de capital. Por ejemplo, cuando entran socios a la compañía, entran pagando una prima adicional para ser admitidos como tales. Por ejemplo, supongamos que el valor original de una acción fue de $100 cuando los accionistas constituyeron la empresa. Pero a los 3 años, unos nuevos accionistas fueron acogidos por los anteriores y aceptaron que se hicieran socios a cambio de que pagaran por cada acción, o sea, un nuevo valor, por ejemplo, de $180. En la contabilidad se registraría como aporte de capital por cada una de esas acciones $100, que es idéntico al valor original, y como superávit de capital los otros $80. Ese superávit de capital eh, toma la forma
de lo que se denomina prima en colocación de acciones. O sea, es una de las formas en que se forma superávit de capital en la empresa. Y la cuenta de utilidades retenidas, a su vez, se descompone en otras tres cuentas. La cuenta de reservas, las utilidades del periodo y las utilidades que la empresa ha obtenido en periodos anteriores. Más adelante, en próxima lección, estaremos explicando en qué consiste esto de las reservas. Los otros dos ítems, si no tienen ningún problema, se presentan por separado. Cuánto la empresa tiene de utilidades retenidas de periodos anteriores y cuánto se ha ganado este año. El conjunto de estas tres cuentas es lo que se denominan las utilidades retenidas que mencioné en diapositiva anterior. Además de las cuentas que acabo de mencionar, pueden aparecer otras. Por ejemplo, en el activo corriente pueden hacer presencia anticipos, cuando una empresa, por las características de su operación, debe dar anticipos a sus proveedores para garantizar el despacho de los bienes y servicios, ya sea la materia prima o la mercancía. Puede haber también presencia de una cuenta que mencionaremos al final del curso, que son las cuentas por cobrar, diferentes a las que se tienen con los clientes normales de la empresa, donde se destaca una que es la cuenta por cobrar a socios. Como dije, la analizaremos hacia el final del curso, como consecuencia o que aparece allí o que hace presencia como consecuencia de que la empresa le presta dinero a los accionistas, que luego probablemente pueda cruzar contra utilidades, contra dividendos. En el pasivo no corriente podemos encontrar también inversiones de largo plazo. Por ejemplo, una empresa compra acciones de otra empresa proveedora de mercancías o proveedora de materia prima, con el fin de garantizar el suministro. Entonces, al hacerse accionista, pues tiene cierto control sobre las decisiones para disminuir el riesgo de la proveeduría de esa materia prima. Puede haber otros activos no operativos. Por ejemplo, la empresa adquiere unas oficinas y las arrienda. Y hay una cuenta que también hace presencia en los activos no corrientes, que son las valorizaciones. Eventualmente, las empresas tienen activos que se valorizan, cuyo valor de mercado se va aumentando. Principalmente son activos inmobiliarios. Entonces, cuando una empresa tiene activos inmobiliarios, esos activos año tras año se pueden ir valorizando o desvalorizando. Entonces la empresa puede registrar, la normatividad contable permite registrar la valorización que esos activos van teniendo año tras año. Dependiendo de la normatividad contable vigente en el país, puede haber otros motivos por los cuales se registren valorizaciones, por ejemplo, sobre la maquinaria de equipo. En el pasivo corriente puede hacer presencia también cuentas por pagar que no sean de la operación, que no sean las que se tienen con los proveedores normales de la empresa. Y de nuevo el ejemplo son las cuentas por pagar a los accionistas. Así como en el activo teníamos cuentas por pagar por cobrar a socios, también puede haber en el pasivo cuentas por pagar a socios. Esas cuentas las veremos en las lecciones finales. Me anticipo porque a los bancos no les gustan mucho esas cuentas. A un banco no le gusta mucho ver ese tipo de cuentas en los estados financieros de las empresas cuando hacen sus estudios de crédito. Y así como en el activo, se registra la valorización de ciertos activos, ya dijimos, por ejemplo, inmobiliarios, maquinaria de equipo. Eso debe cruzar contra alguna cuenta al otro lado. Pues si se está registrando el mayor valor de un activo, ese mayor valor no es una deuda, ese mayor valor es un valor económico que le pertenece a los accionistas, luego se registra también en la cuenta de patrimonio, en el bloque de cuentas del patrimonio, como valorizaciones de esos activos. También en ciertas normatividades se le dice revalorización del patrimonio y refleja, como mencioné,
el mayor valor que pueden adquirir los activos como consecuencia de su incremento de valor comercial en el mercado. Pueden aparecer muchas más cuentas dependiendo de la normatividad contable local y la complejidad de la operación de la empresa. Cuando se aplican normas contables, vamos a decir, de cierta complejidad, como pueden ser las normas internacionales, pues hay en presencia otra serie de cuentas que no vamos a mencionar en este curso porque recordemos que el propósito es enseñarles a quienes no tienen ningún fundamento contable ni estados financieros, en qué consisten esos estados financieros, qué es lo que contienen en general y cuáles son los aspectos claves en los que debemos concentrarnos cuando observemos el estado financiero de una empresa, en este caso, el balance general. Voy a destacar algunos aspectos de importancia sobre los que regresaré al final del curso. Uno muy importante es que en el activo corriente y en el pasivo corriente hay unas cuentas, que son las que estoy señalando con el recuadro, que tienen un comportamiento variable con respecto a las ventas, en el sentido de que si las ventas de la empresa se incrementan, esas cuentas también deberían tener el mismo comportamiento. Entonces, mientras más vende la empresa, más o mayor sería el valor de esas cuentas. Esas cuentas que, como dije, estoy señalando con el recuadro, se denominan las cuentas del capital de trabajo. Pero como estamos considerando al lado derecho las que son por pagar y que tienen ese mismo comportamiento, por eso este capital de trabajo se denomina neto operativo. Neto es neto de la financiación de los proveedores de bienes y servicios. Estos son los recursos con los que la empresa lleva a cabo su operación del día a día. Fíjense pues que no son todas las cuentas del activo corriente y del pasivo corriente las que hacen parte del capital de trabajo neto operativo. Solo los que tienen ese comportamiento de variabilidad con respecto a las ventas, como lo he señalado en el gráfico al costado derecho de la pantalla. Estas cuentas que acabo de señalar en la parte de abajo, las inversiones de largo plazo, otros activos no operativos, las valorizaciones, que tienen su contrapartida en el patrimonio, son cuentas que eventualmente no tienen que ver nada con la operación. Y por lo tanto, cuando se hace un análisis para determinar la rentabilidad, la verdadera rentabilidad que producen los activos que están invertidos en una empresa, esos valores no se deben considerar para no distorsionar los indicadores. Y las cuentas de utilidades retenidas que conforman las utilidades retenidas, que, como lo mencioné hace unos momentos, son las reservas, las utilidades obtenidas en el periodo y la utilidad de periodos anteriores, es otra cifra que debemos destacar para entender que cualquiera de esas tres categorías es utilidad que se ha obtenido en el tiempo, que pertenece a los accionistas, pero que tiene unas características especiales. Comencemos de abajo hacia arriba. La utilidad de periodos anteriores son utilidades que se han ganado en años anteriores, pero que los dueños no se han repartido, pero se podrían repartir en cualquier momento. Citan una asamblea extraordinaria o en la asamblea general y dicen repartamos esa utilidad de los años anteriores. La utilidad del periodo se lleva como un valor aparte, simplemente para monitorear cómo va el año cuando estamos observando el balance general dentro de esos meses que contiene, o en los meses que contiene el año. Las reservas también son utilidades retenidas, pero tienen una condición, es que son utilidades que no se pueden repartir porque los dueños así lo han decidido. Deciden reservarlas con un propósito especial. En próxima lección que veamos los conceptos de reserva, provisión y fondo, entraremos más en detalle sobre este aspecto. En la próxima lección vamos a estudiar el contenido del estado de resultados.